Para instrumentar lo dispuesto en el acuerdo es necesario manejar algunos conceptos contables y de costos. Es por esta razón que previamente a comenzar a abordar el tema del dumping, que es el primero de los temas que veremos, vamos a examinar brevemente algunos conceptos instrumentales que vamos a necesitar luego en el análisis. Eh, la empresa, toda empresa para su funcionamiento tiene que realizar desembolsos, egresos. Eh, todos los egresos de la empresa pueden ser clasificados en dos grandes grupos, costos o gastos. Los costos son los desembolsos, tal como dice la diapositiva, causados por el proceso de fabricación de un producto o por la prestación de un servicio. O sea, cuando estoy produciendo algo, requiero consumir determinados recursos. Esos recursos que consumo se consideran costos. Los gastos, a diferencia de los costos, no están asociados a los consumos propios del proceso productivo. Son los desembolsos causados por la administración de la empresa. Como ejemplos de costos, por ejemplo, tenemos la materia prima que se emplea en la elaboración de un producto, la mano de obra que también se aplica directamente a la elaboración de un producto, eh, la depreciación de la maquinaria que se utiliza para fabricarlo, los bienes de capital, los equipos, se asume que tienen una determinada vida útil. Por ejemplo, una máquina de aserrar, supongamos que tiene una vida útil de 10 años. Desde el punto de vista contable, lo que se asume es que esa máquina no muere a los 10 años, sino que va muriendo poco a poco, o sea, va perdiendo valor poco a poco. A efectos de reflejar esa pérdida de valor de los equipos a lo largo del tiempo, se contabiliza lo que se llaman las amortizaciones o depreciaciones. Normalmente las amortizaciones se registran como un determinado porcentaje de valor de la máquina en función del tiempo transcurrido. Por ejemplo, si una máquina se asume que tiene una vida útil de 20 años, se divide el valor de la máquina entre 20 años y todos los años se computa la pérdida de la veinteava parte del valor de la máquina. Eso es un costo porque esa máquina es empleada para la fabricación de un producto. Después, como ejemplos de gastos, tenemos los salarios del personal administrativo, papelería, publicidad, correo, teléfono, vendedores. En este caso, el personal administrativo no participa directamente en la fabricación del producto, por lo tanto no puede ser considerado un costo. Lo mismo la publicidad o inclusive los vendedores. También va a ser muy importante para nosotros el comprender la diferencia entre costos fijos y variables. Más allá de que un recurso sea empleado en el proceso de producción y venta de un producto y por lo tanto es un costo, es importante su clasificación en fijo y variable. Un costo es variable cuando varía en proporción a la producción. El caso típico es, por ejemplo, supongamos el consumo de madera para la fabricación de sillas. Si yo duplico la cantidad de sillas que fabrico, la madera que voy a consumir también se va a duplicar. Por lo tanto, la madera es un costo variable. En cambio, supongamos que para hacer la silla necesito una máquina eh, que corta la madera. Esa máquina yo ya tengo definido que la voy a amortizar en un periodo de 20 años. Por lo tanto, cada año lo que voy a registrar como costo, como amortización, es el mismo monto independientemente de cuántas sillas fabrique o no. O sea, si estoy en el año 2015 voy a registrar la depreciación o amortización de un equipo. Si no fabrico ninguna silla o si fabrico 100.000 sillas, la amortización de esa máquina va a ser la misma, por lo tanto es un costo fijo, no depende de la producción. Entonces tenemos, por ejemplo, costos variables, la materia prima que se emplea, la mano de obra es directamente aplicada al proceso productivo. Si tengo que armar el doble de sillas, es lógico que necesite el doble de, eh, de mano de obra. Y dentro de los costos fijos tenemos, por ejemplo, lo que ya mencionamos,
la depreciación de la máquina. También puede ser que el mantenimiento de la máquina no dependa del volumen de producción. Hay casos en que sí, que una máquina que se usa más necesita más mantenimiento, pero en principio podemos asumir que el mantenimiento de una máquina hay que hacerlo de cualquier manera, se use o no se use. El alquiler del local, el salario de un capataz, todos esos son costos fijos porque no dependen de la producción. Entonces, supongamos que vamos a analizar todo lo referido a la impresión y comercialización de un libro, o sea, imprimirlo, armarlo y venderlo. Por un lado, tenemos los costos, o sea, todos aquellos recursos que voy a consumir para producir este libro. Como vimos, esos costos pueden ser fijos o variables. Un típico costo variable en la fabricación de un libro es el papel. Cuanto más libros tenga que producir, mayor cantidad de papel consumiré. Y luego tenemos los costos fijos. El caso típico es la amortización de la máquina utilizada para la impresión. Supongamos que tengo esa impresora que está ahí, la tengo previsto que la voy a amortizar en un periodo de 20 años, por lo tanto el monto de las amortizaciones que voy a registrar no va a variar en función de la cantidad de libros que imprima. Pero por otro lado, tengo otros egresos. La actividad de la empresa no se limita simplemente a la producción del libro, sino que el libro tiene que ser comercializado y tiene que ser, después de vendido hay que cobrar las cuentas. O sea, hay una serie de actividades adicionales que no están directamente vinculadas a la producción, que también implican egresos para la empresa. Esos egresos que no son costos son los que nosotros llamamos gastos. Y los gastos también pueden ser fijos o variables. Por ejemplo, supongamos que el libro lo vendemos a través de vendedores, que les pagamos una comisión sobre ventas, lo que quiere decir que cuanto más libros vendan, más comisiones deberemos pagar. Por lo tanto, esas comisiones son gastos variables. Pero por otro lado, tenemos otros gastos que no están directamente asociados a la producción y que tampoco varían en función de qué tanto produzca o venda. El caso típico, por ejemplo, es el sueldo del gerente general. El gasto del gerente general es un gasto fijo. Tenemos entonces que los costos y gastos de la empresa, que representan el conjunto de las erogaciones que la empresa realiza en el marco del ejercicio de sus actividades, pueden ser clasificados en fijos y variables, en función de que varíen de acuerdo a la producción y ventas de la empresa. Otra clasificación de costos que va a ser de utilidad para nosotros es la clasificación de los costos en directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que pueden identificarse directamente con objeto de costos, sin necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos se derivan de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un servicio o una actividad. En una empresa yo puedo producir uno o varios productos. Si yo produzco solamente un producto, yo sé que todos los costos están asociados a ese producto. Por lo tanto, todos los costos son directos. Ahora, puede haber empresas que produzcan más de un producto, en cuyo caso también puedo tener costos que no sea obvio a qué producto se corresponden. O sea, que ese costo sea indirecto, que no lo pueda asociar directamente a un producto específico, sino que tenga que analizar con qué regla voy a repartir ese costo entre los distintos productos que elaboro. Los casos típicos de costos directos son, por ejemplo, las materias primas que empleo para elaborar un producto y que sean específicas de ese producto, la mano de obra empleada para su fabricación cuando lo tengo adecuadamente registrado, y también puedo tener gastos directos, como es el caso de una publicidad que está directamente asociada a un producto específico.
El opuesto de los costos directos son los costos indirectos, que son aquellos costos cuya identificación con objeto de costos específico es muy difícil. O, si bien podría hacerse, no vale la pena realizarlo, porque es un costo relativamente menor y el esfuerzo para determinar cuánto corresponde a cada producto exactamente es un costo que excede el beneficio de obtener esa información. Para imputar los costos indirectos, lo que se utiliza normalmente es alguna regla, algún mecanismo de asignación razonable, o sea que si bien no implique una asignación exacta de los costos, sí dé una cifra que esté razonablemente en el entorno de lo que debería dar. Veamos de vuelta nuestro ejemplo del libro, pero ahora clasificando costos y gastos en directos e indirectos. Dentro de los costos tendremos algunos costos que son directos. Supongamos que para elaborar este libro empleamos un determinado tipo de papel que solamente se emplea para elaborar ese libro, en cuyo caso no tenemos duda que el consumo de ese papel va a estar asociado al libro y por lo tanto ese consumo es un costo directo. Por otro lado, para imprimir el libro utilizamos tintas de distintos colores, pero las tintas son cargadas en la máquina de imprimir a comienzo del día y se imprime no solamente el libro, sino una cantidad de otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, almanaques, mapas, etc. A priori, yo no sé exactamente cuánta tinta se aplicó al libro y cuánta tinta se aplicó a los almanaques. La tinta estaba ahí, había sido cargado en los tanques de la impresora, por lo tanto no tengo manera de determinar exactamente cuál fue el consumo de tinta y tampoco es razonable que diga, bueno, muy bien, imprimo el libro, después de que termino de imprimir el libro, vacío los tanques de tinta, calculo cuál fue el consumo de tinta que tuve para el libro y entonces vuelvo a cargar los tanques de tinta para hacer el siguiente producto. No se justifica, no vale la pena. En ese caso entonces utilizo alguna regla más o menos precisa para asignar el costo de la tinta entre los distintos productos que imprimí ese día. Por otro lado, tengo los gastos que también pueden ser directos e indirectos. Por ejemplo, los gastos de promoción de ese libro, supongamos que tengo que hacer gastos de promoción, eh, propaganda, esos gastos sé que están asociados específicamente al libro porque es una propaganda destinada a promover esa publicación, por lo tanto es un gasto directo. Y de vuelta, el sueldo del gerente general, el gerente general dedica su atención a este libro, pero también dedica su atención a todas las más actividades de la empresa, por lo tanto es un gasto indirecto porque no está asociado específicamente a alguno de los productos que se vende, que se produce o se comercializa. Bien, una vez que tengo determinados los costos asociados a un producto, puedo calcular los costos totales, que surge de la acumulación de todos los costos que identifiqué. Los costos totales de la elaboración de un producto son la suma de los costos directos, o sea, los recursos que no tengo dudas que están asignados específicamente a la producción, más la cuota parte de los indirectos. O sea, de otros costos, la parte que le asigné a este producto aplicando algún criterio razonable. También puedo considerar que los costos totales son la suma de los costos variables, o sea, aquellos costos que varían en función del nivel de producción de este bien, más los costos fijos asociados a ese producto. Una vez que tengo los costos totales, puedo calcular los costos unitarios. Si el producto que estoy fabricando es absolutamente homogéneo, los costos unitarios surgen de dividir los costos totales entre la cantidad de unidades producidas. Si los bienes producidos no son exactamente homogéneos, por ejemplo, porque son de distintos tamaños y eso implica distintos consumos de materia prima
y distintos consumos de mano de obra o tiempos de fabricación, entonces tengo que utilizar algún criterio de distribución de los costos totales entre las distintas unidades producidas a efectos de calcular los costos unitarios, que en ese caso obviamente no van a ser iguales entre todos los productos que estoy considerando.